corresponsales del Centro de Noticias Unión Radio. Amigos, en esta parte de nuestro programa tenemos como invitada a Iris de Franca, quien es coordinadora del grupo Mujeres en Política, y la saludamos. Iris, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, Maripili, como siempre, por el espacio. Encantada de saludarte. Iris, en primer lugar quería que nos explicaras en qué consiste este grupo Mujeres en Política y cuál es su finalidad y qué es lo que ustedes persiguen. Bueno, Mujeres en Política es un movimiento que incluye a las mujeres de diversas tendencias políticas en el país, tanto del sector oficial como del sector de la oposición, con la intención de construir en conjunto herramientas que garanticen la paridad y la participación igualitaria de la mujer en los espacios de toma de decisión. También ha incluido no solo a mujeres que hacen política dentro de las organizaciones políticas, sino también dentro de las organizaciones gremiales, sindicales, colegios de abogados, de médicos, entre otras formas de organización. Ya, lo otro que quería que nos contaras es cuáles son las principales actividades que ustedes han venido desarrollando, porque hemos visto que han tenido reuniones con representantes del Consejo Nacional Electoral y otras actividades. Entonces quisiera que nos diera de qué se tratan, cuáles han sido estas actividades y cuáles son qué es lo que ustedes persiguen con eso. Bueno, mira, Maripili, principalmente nosotros instalamos una mesa técnica junto con el Consejo Nacional Electoral, específicamente con el presidente de COPAFI, Enrique Márquez, con la finalidad de construir allí un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y un proyecto de reforma de la Ley de Partidos Políticos, con la finalidad de incluir en ambas la paridad. Y esto nos ha llevado varias semanas de trabajo, por eso tú ves que nos hemos estado reuniendo de manera periódica para revisar las herramientas. Ya tenemos finalmente la propuesta de reforma de la Ley de Partidos Políticos lista. La próxima semana esperamos tener una reunión con Enrique Márquez y el presidente del Consejo Nacional Electoral para presentar formalmente nuestra propuesta y en conjunto con el Consejo Nacional Electoral pues tener una iniciativa legislativa y llevarla a la Asamblea Nacional, que finalmente es el ente donde vamos a realizar este proyecto de reforma. También, simultáneamente, hemos ido construyendo un protocolo de violencia para presentarle a las organizaciones políticas. Esto lo vamos a presentar el próximo mes, que pues bueno, el mes de noviembre es el mes de la erradicación o de la lucha por la erradicación de la violencia de género. Entonces, en el marco de este mes, pues vamos a presentar este protocolo de violencia en conjunto con COPAFI a las organizaciones políticas. Y además de esto, hemos construido una agenda permanente de formación y encuentros para la discusión de temas como el financiamiento a las campañas de las mujeres, cómo acceder a un financiamiento cuando es momento de campañas electorales. Pues sabemos que uno de los déficits más grandes es el acceso al financiamiento para todos los políticos, pero para las mujeres es mucho más complicado. Ahora, me interesa mucho que nos hables de ese tema de la violencia, porque, bueno, de repente en nuestro país se habla mucho de la violencia de género, de la violencia doméstica, en el marco sobre todo de relaciones familiares o de pareja, pero quizás no se habla tanto de eso que tú acabas de mencionar, de la violencia política. Mira, Maripili, lo que pasa es que el tema de la violencia es transversal. No se habla de la violencia política, pero existe violencia política dentro de las organizaciones. Existe violencia política dentro de la propia dinámica política de polarización. Cuando tú ves que una mujer, digamos, que es una lideresa política, la atacan por cosas relativas a su género, como por ejemplo, bueno, que ella es mala madre, que dónde dejar a los niños para hacer política, que seguro abandona a los niños. Eso es una especie de violencia, o mejor dicho, eso es una violencia política relacionada con su género, o con lo que nosotros llamamos te agreden por lo que se supone que deberías estar haciendo bien o que deberías estar haciendo porque eres mujer.
Es decir, tú deberías estar cuidando a tus hijos, tú deberías estar encargándote de tu hogar, tú deberías estar trabajando en el cuidado doméstico, y entonces el hecho de que tú hagas política quiere decir que tú seguramente esas labores que están asociadas a tu sexo no lo estás haciendo correctamente. También hemos visto cómo ha crecido lo que es lo que nosotros llamamos para la legislación venezolana la violencia informática o la violencia digital, que son la exhibición de fotografías o videos de mujeres que hacen política de índole de contenido sexual para exponerlas así, a la crítica de los electores. Entonces, sí existe, no se denuncia adecuadamente, no se toma la seriedad que requiere, pero además existen otros tipos de violencia que ocurren en las organizaciones políticas, como por ejemplo el acoso de los jefes o de los compañeros hacia las mujeres que hacen política. Pero te refieres a acoso de orden sexual, por ejemplo. Sí, de acoso sexual, acoso, inclusive podríamos llamarlo acoso laboral, aunque la política no es precisamente un trabajo, pero el acoso sexual se ve muchísimo dentro de las organizaciones políticas, sobre todo de superiores jerárquicos a las mujeres que hacen activismo. Entonces, ¿qué ocurre? Las mujeres dejan de hacer política para no ser víctimas del acoso dentro de las organizaciones políticas y migran a la actividad social, a la actividad de las organizaciones no gubernamentales, para no sentirse, en un ambiente hostil que las pone en peligro. Yo no sé, pero también se me ocurre que puede haber una forma de violencia contra la mujer casi inversa a la que tú estás describiendo. ¿Qué quiero decir? Que una mujer llegue a tener algún tipo de logro en materia política, a tener alguna responsabilidad importante en materia política, y que a esa mujer se le acose o se trate de descalificar ese logro de esa mujer habiendo llegado a esa función política. Bueno, porque si resulta que se acostó con fulanito de tal o estuvo con menganito de cual, ¿entiendes? Esa también es una violencia, porque entonces a la mujer se le descalifica por su sexualidad y no se valora el esfuerzo o el mérito que esa mujer puede haber tenido allí. Y por cierto, eso lo hacen también otras mujeres. O sea, hay que tomar en cuenta eso. Sí, es que esa violencia de la que tú hablas también es muy común, Maripili, y es que desprestigian el trabajo femenino entre las organizaciones políticas porque lo limitan a que la mujer, nos cosifican. Es decir, las mujeres son un objeto sexual y seguramente llegaron a donde están porque se acostaron con Perencejo o con Sutanejo. Entonces esto pues nos hace perder nuestra dignidad como mujeres. Eso es un tipo de violencia también, o una forma de hacer violencia política contra las mujeres que están en este oficio. ¿Qué ocurre? Que la sociedad lo ha normalizado. Entonces, como lo ha normalizado, no lo vemos como un tipo de violencia, y sobre todo se ha normalizado dentro de las organizaciones políticas. Vemos que este tipo de violencia, y ojo, la violencia política no es exclusivamente una violencia ejercida por hombres, también la ejercen las mujeres, y muchas veces incluso la ejercen las mujeres. Recuerda que nosotros tenemos una sociedad culturalmente machista, y que estos patrones machistas son repetidos por las propias mujeres, porque son patrones que son aprendidos en casa, y que son aprendidos en casa desde hace muchísimos años. Entonces, bueno, yo creo que ante eso, no solo las iniciativas legislativas que podamos tener, las iniciativas sociales, sino que también hay que hacer iniciativas que vayan orientadas a la formación y a la deconstrucción de este machismo estructural y sistemático que nosotros tenemos en Venezuela y en Latinoamérica, porque creo que es un problema de la región, y que pueda garantizar así, mientras mayor educación, menor es la discriminación.
¿Tú piensas que con este trabajo que se está haciendo a través de este grupo que tú coordinas, Mujeres en Política, o también a través de todos estos encuentros o reuniones que se están haciendo con el Consejo Nacional Electoral, ¿tú crees que es posible que esto mejore? Es decir, que se abran más espacios para la participación política de la mujer y que se disminuyan los niveles de discriminación o incluso de violencia que eventualmente pudieran haber en contra de las mujeres en el ámbito político. Mira, Maripili, yo creo que todo suma, ¿no? Yo considero que la agenda de la lucha por la mujer, por los derechos de la mujer, es una agenda progresiva y es una agenda, yo escuchaba en estos días al expresidente Zapatero hablar de que cuando se conquistan unos derechos, pues siempre vienen más derechos por conquistar, es una agenda que no termina. Nuestra actual lucha es por garantizar la participación equitativa en los procesos electorales de hombres y mujeres, tanto a cargos de elección popular que tengan que ver con organismos legislativos como a ejecutivos, porque entonces pasa que se cumple la paridad para los organismos legislativos y cuando vienes a ver en los ejecutivos, por ejemplo, actualmente tenemos 3 gobernadoras, mujeres, bueno, 2 gobernadoras y una alcaldesa de Libertador. Entonces yo creo que todo abona a la lucha. Son agendas que se construyen en conjunto, son agendas que no paran. La lucha por la paridad no garantiza que va a disminuir la violencia. Inclusive hay una experiencia en México, que cuando en México se conquista la paridad, que ellos lo hacen a nivel constitucional, empieza a exacerbarse la violencia en contra de las mujeres, porque bueno, las mujeres conquistaban espacios de poder. Entonces esto puede ocurrir en Venezuela, puede repetirse ese patrón o esa experiencia de México, pero esto no quiere decir que entonces nosotros vayamos a disminuir nuestra fuerte trabajo por erradicar la violencia. Es una agenda que se va a llevar de manera paralela y que seguramente traerá unos nuevos desafíos. Cuando conquistemos estos derechos, traerá unos nuevos desafíos a futuro. Ya. La otra cosa que quería que nos dijeras, Iris, ¿cómo hacen las personas que nos estén escuchando y que quieran incorporarse o que quieran ayudar o que quieran aportar en este tema? No sé si tú tienes redes sociales, algo que las personas puedan ponerse en contacto contigo. Sí, mira, nosotros tenemos un correo electrónico de Mujeres en Política, se llama mujeresenpolitica@gmail.com, por ahí nos pueden contactar. También estamos en redes sociales como MMP Venezuela, es decir, las iniciales Movimiento Mujeres en Política Venezuela. También por allí nos pueden contactar y por mis redes sociales @irisdefranca también pueden contactarme o cualquiera de nuestras integrantes. Nosotros somos una red de más de 180 mujeres que incluye mujeres de todos los sectores, pero además ya iniciamos unas giras regionales. Empezamos el día viernes en Carabobo y estamos tejiendo redes regionales de mujeres en política, porque creo que es importante que esta lucha no sea una lucha solo de las élites políticas, es decir, solo de las mujeres que estamos en las directivas nacionales de los partidos, sino que se vinculen las mujeres que están en las organizaciones políticas a nivel municipal y regional, e inclusive las mujeres que hacen trabajo político desde las comunidades, bien sea la organización en la que se encuentren, VH si son del oficialismo, o estructuras zonales de los partidos de oposición. Bueno, de verdad que te quiero agradecer, Iris, que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado toda esta información tan importante. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Maripili, siempre por prestar este espacio para que las mujeres conversemos sobre lo que estamos haciendo.